La situación empezó inmediatamente después de salir del trabajo. Me dirigí a casa de mi amigo con la intención de tomar algo de ácido para el resto de la noche. Él ya tenía su dosis, así que nos fumamos unas cuantas pipas y me fui por la mía. Tras un corto trayecto en coche y un pequeño periodo de espera, estaba sentado en el coche con mi amigo, mi dealer y el amigo de mi dealer. Inicialmente solo tenía la intención de hacer una de las 4 tabs que había comprado, pero en el calor del momento decidí hacer 2. No era la primera vez que tomaba ácido, y normalmente mis viajes han seguido un flujo parecido al de la vida. Las sensaciones iniciales son muy burbujeantes y conducen a una lenta degradación que acaba en un estado de suaves visiones que invitan a la reflexión. Como este era el mismo ácido con el que había experimentado solo una semana antes, decidí que no necesitaría prepararme mentalmente ni desconfiar del ácido. Confiaba plenamente en mi capacidad para manejar lo que la droga me deparara. Cogimos más hierba y volvimos a casa de mi amigo T. Allí fumamos unos cuantos bowls de mi bong y nos sentamos a jugar videojuegos. Fue aquí donde empezó el viaje. Un leve subidón corporal se apoderó de mí, además del fuerte colocón que me producía la hierba. Al notar mi estado de euforia, mi dealer decidió que sería divertido empezar a joderme. Todo lo que decía, él cuestionaba. Se burlaba de todo lo que hacía. Y tras unos minutos así, sentí que mi estado mental descendía a uno de rechazo. Intenté concentrarme en el juego y tal vez animarme antes de que empezara a tener visiones pesadas, pero parecía que no podía concentrarme y perdía continuamente. Después de que empezara una leve frustración, sugerí que volviéramos a fumar. Así lo hicimos, y mis visuales empezaron a afianzarse. Mantuve el control durante un rato, centrándome en los aspectos positivos del viaje y en el hecho de que mi jornada laboral había terminado, pero empecé a sentir que me faltaba concentración. Absorto por este pensamiento, sugerí en múltiples ocasiones que fuéramos a dar un paseo para disfrutar de la naturaleza y ver la belleza de la tierra bajo la influencia del ácido. Mis peticiones fueron ignoradas, ni siquiera contestadas, y volví a sentir la solitaria sensación de rechazo. En este punto mi viaje se volvió muy negativo. Los 4 habíamos emigrado a la habitación de mi amigo T, y yo empezaba a sentir una mezcla de rechazo, frustración y claustrofobia. Me volví inquieto, impaciente y silencioso. Dejé de prestar atención a la miríada de pensamientos que flotaban en mi cabeza y me centré en cuándo se marcharían mi dealer y su amigo para que mi amigo y yo pudiéramos dar un paseo y enderezar nuestro viaje. Sin embargo, el amigo de mi dealer decidió que lo dejaría a él con nosotros y nos estaba pidiendo que lo lleváramos cuando me percaté de mi primera visión negativa. Su rostro se había contorsionado y envejecido. Los ojos se le hundían en la cabeza y la piel se le caía de los huesos. Me quedé mirando un rato sin saber qué pensar y luego me di cuenta de que esto empezaba a ser un problema. Me recosté y miré el techo, esperando encontrar algo intelectualmente estimulante en mis visiones sobre la madera. Después de un rato ensimismado, me incorporé y me di cuenta de que el amigo de mi dealer ya se había ido y había pasado casi una hora. Miré al exterior y me di cuenta de que el sol se estaba ocultando. Me puse más inquieto y volví a proponer dar un paseo. Mi dealer se negó, pero mi amigo T aceptó. Los 3 llegamos hasta el final del camino de entrada antes de que mi dealer convenciera a T de que caminar de noche con ácido era una mala idea, y dimos media vuelta. Después de estar tan cerca de salir de casa y de que nos echaran para atrás, empecé a tener sentimientos negativos sobre todo el viaje. Más o menos en ese momento, empecé a llegar al clímax. La sonrisa de mi dealer se abrió de par en par y sus dientes se convirtieron en colmillos.
Mi percepción del mundo que me rodeaba se distorsionó y me sentí tan alto como todas las habitaciones en las que estaba. Mirara donde mirara, las cosas me parecían cada vez más extrañas. Sentía que empezaba a perder el control de mi viaje, así que sugerí que fumáramos otro porro para calmarnos. Después de hacerlo, mi dealer y mi amigo T decidieron ir a comer. Estuve de acuerdo, pensando que tal vez salir de casa mejoraría las cosas para mí. Nos subimos al coche y yo insistía en que condujera mi dealer. Era el único que no estaba tripeando y me pareció que sería la mejor idea. Una vez más, fui ignorado. Me senté en el asiento trasero e intenté concentrarme en mis imágenes para olvidarme de mi creciente sentimiento de rechazo. De repente, cuando salimos a la carretera, llegué al máximo. Mi cuerpo se entumeció, perdí la percepción de la profundidad y cada luz era de un color diferente del arco iris. La piel de mi amigo T se había vuelto naranja y el interior de su coche cambiaba de forma. Nunca antes había experimentado imágenes tan intensas con solo 2 tabs, y el pánico empezó a apoderarse de mí. Conseguí calmarme mientras nos acercábamos al Burger King, pero me resultaba difícil controlar la intensidad de las imágenes. Mientras volvíamos en coche, me di cuenta de que no entendía nada de lo que mi amigo y el dealer decían. Me sentía como si no hubiera hablado en años y parecía que el idioma se me había olvidado. Esto fue lo primero que me asustó de verdad y me hizo pensar que algo iba realmente mal en el viaje. Cuando entramos en el garage, mis imágenes dejaron de tener sentido y mis pensamientos se volvieron confusos. Parecían ser demasiados para mi cerebro y empecé a sentir que se recalentaba. Al salir del coche, me di cuenta de que tenía mi vehículo aquí y que definitivamente no iba a conducirlo de vuelta. Intenté pedirle a mi dealer que me ayudara conduciendo mi coche para poder llevar mi bong y a mí mismo a casa en una sola pieza, pero mi petición lo frustró y la rechazó. Entramos y por alguna razón mi amigo T se fue a hablar con sus padres. Apenas entendía lo que decían, pero lo vi entrar en la habitación de su madre. Mirando alrededor de la casa, me di cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba. Rápidamente lo recordé e intenté entablar conversación con mi dealer. Se volvió hacia mí y de repente la habitación se encogió. Sin embargo, él creció y tuvo que agacharse para evitar que su cabeza golpeara el techo. Su piel se volvió verde y me sonrió con una boca llena de colmillos mientras levantaba un cuchillo en una mano. Aparté la mirada, cerré los ojos y extrañas visiones pasaron por mis párpados. 2 pájaros mal dibujados se gritaban cosas el uno al otro. Rápidamente abrí los ojos y me di cuenta de que mi dealer seguía hablándome despreocupadamente. El cuchillo que tenía en la mano se había convertido en una cuchara y su piel había vuelto a la normalidad. Empezaba a preocuparme de verdad que mi viaje siguiera yendo mal. Me senté y me quedé mirando la mesita, intentando controlarme. Poco a poco conseguí calmarme de nuevo. Sonreí y miré a mi amigo T, que estaba junto a la chimenea. De repente, los ladrillos de la chimenea empezaron a moverse. Interesado y ya sin preocupación, miré más de cerca. Ahogué un grito al ver que los ladrillos estaban hechos de serpientes grises. Una de ellas me miró con ojos morados y me quedé paralizado durante varios minutos antes de apartar la mirada, asustado. Decidí ver la televisión, pero como seguía sin entender muy bien el idioma, no me interesó. Intenté cerrar los ojos para ver algo interesante, pero los volví a abrir cuando lo primero que vi fueron mis propios ojos saliéndose de mi cráneo. Me di cuenta de que estaba teniendo un mal viaje y que necesitaba ayuda para mejorar mi estado mental. Sin embargo, no sabía muy bien cómo expresarlo y acabé dirigiéndome a mi dealer y diciéndole: «No estoy bien, no estoy nada bien». Esperaba que me respondiera con algún tipo de ayuda, ya que éramos viejos amigos y me había vendido el ácido. Pero en lugar de eso, se limitó a mirarme y a asentir. Desvié la mirada hacia T, esperando que me oyera, pero se estaba riendo de la tele por razones que no entendía. En
En un momento de cordura, decidí que la única forma de salir de este mal viaje era hacerlo bueno. Me concentré en pensamientos positivos y mi estado mental mejoró poco a poco. Me volví hacia mi dealer, le dije que ya estaba bien y él volvió a asentir. Pero, por desgracia, estaba equivocado. Volví a recordar mi mal viaje y volví a expresar mi necesidad de ayuda al dealer. En lugar de eso, me dijo que quería ir a vender una bolsa y le pidió a T que lo llevara a hacerlo. Sentí que otro viaje en coche no me serviría de nada, así que murmuré que iba a ir al sótano a intentar encontrar mi mente. Bajé las escaleras ignorando la imagen de un águila en la lámpara y me senté en el sofá envuelto en mantas. Permanecí sentado unos instantes antes de que mi viaje empeorara precipitadamente. Había otra chimenea en el sótano, justo enfrente de mí, y hecha del mismo ladrillo que antes. Mientras miraba, esos ladrillos también se convirtieron en serpientes, y las serpientes me miraban con ojos hambrientos. Miré al suelo para evitar su mirada, pero me di cuenta de que la alfombra ya no era sólida. Se movía y hundía, como las arenas movedizas, y abandoné rápidamente mis zapatos para mantenerme a salvo. Decidí que si me hacía un ovillo e intentaba dormirme, las cosas mejorarían. Pero cada vez que cerraba los ojos, moría de una forma distinta. Una vez me convertí en piedra y me hice añicos. Otra exploté en niebla en el vacío del espacio. En otra me comió vivo un escarabajo. Después de varias de estas visiones, me tumbé para intentar concentrarme en relajarme, pero mi visión no parecía funcionar cuando estaba tumbado. Todo se hacía intensamente diferente y volvía a olvidar dónde estaba. Me incorporé y me di cuenta de que toda la habitación había cambiado de tamaño. Cerca de mí todo era grande, pero más lejos era diminuto. Racionalicé para mis adentros que no era así, que solo se trataba de la droga, pero perdí el control cuando me pareció que no podía mover las piernas. Sentí que mi cuerpo se había congelado y empecé a sentir pánico. Por alguna razón no podía gritar, así que me limité a repetirme mi nombre y mi dirección una y otra vez. Tras varios minutos de repetición, ya no recordaba quién era. Mi sentido del yo se había desvanecido y mi cuerpo parecía moverse por sí solo. Era una conciencia atrapada en un cuerpo extraño. Y me sentí tan impotente que decidí que sería buena idea ir al hospital, o al menos consultar a alguien que no estuviera drogado. Conseguí dirigir mi cuerpo, algo menos entumecido, escaleras arriba, pero me detuve al ver que dos quimeras se interponían en mi camino. Una arqueó la espalda y la otra levantó la cola y me siseó. Gemí, retrocedí y levanté las manos para protegerme. Tras unos instantes de silencio, las bajé y me di cuenta de que las quimeras eran en realidad los gatos de T, mi amigo. Deambulé por el pasillo y entré en la habitación de T, donde una vez más olvidé quién era y dónde estaba, y qué estaba haciendo en esta casa desconocida. Después de lo que me pareció una hora de estar sentado y de entrar y salir de mí mismo, la madre de T vino a la habitación y me preguntó a dónde habían ido mi amigo y mi dealer. Le dije que no tenía ni idea, que ni siquiera sabía dónde estaba. Me dijo que ellos llevaban fuera varias horas y en otro breve momento de cordura recordé que quería ayuda. Le pedí que me llevara a casa, que estaba teniendo una mala reacción a unas drogas y temía por mi bienestar mental. Ella accedió y me llevó a casa. Tras varias horas sentado en el sofá mirando una vela del tamaño de mi cabeza, se me pasó el efecto del viaje y me dormí sentado. A la mañana siguiente me desperté y todo me seguía pareciendo extraño. Repasé los acontecimientos de la noche anterior y me di cuenta de lo que había fallado. Si me hubiera preparado mentalmente, el viaje habría sido increíble y muy intenso. En cambio, me dejé llevar por un estado de ánimo negativo y el viaje fue cuesta abajo. Desde entonces no he vuelto a sentir ningún efecto negativo y todavía tengo mis otras 2 tabs del mismo ácido para tomarlas cuando me apetezca.
Creo que la próxima vez será mejor, pero sé que todo estaba en mi cabeza y que yo lo había creado. No tenía nada que temer, salvo a mí mismo. Tras hablar con Theo un día después, descubrí que él no tenía ni idea de que yo estaba teniendo un mal viaje. Estaba tan absorto en su viaje que ni siquiera oyó lo que yo decía. La razón de la falta de ayuda de mi dealer sigue sin respuesta, y todavía me faltan varias cosas de aquella noche. Un mechero y mi billetera con 60 pavos dentro. Pero en general, creo que fue una experiencia educativa para mí. Ahora que sé lo que es un mal viaje, me siento capaz de superarlo si las cosas vuelven a ir mal.